Con el tema del transporte sanitario, cuidado, señor Jaén. Cuidado. Cuidado que hay mucha gente que lo ha pasado mal y el diputado Daniel lo sabe. Hay mucha gente que lo ha pasado mal. Cuidado con tomar parte en los conflictos siempre por aquello que haga más daño al Gobierno, porque el tiempo le puede demostrar que se equivoca. El tiempo le puede demostrar que se equivoca. Porque lo que yo estoy apreciando en este proceso, que algunas veces me parece absolutamente increíble, es que se dé por hecho que una empresa, solo por el mero hecho de ser extremeña, tiene que ganar los concursos. Nosotros facilitamos todo lo que podemos las cosas y eso hace que el 80% de los concursos se los lleve empresas extremeñas, frente al 64% que se la llevaban cuando gobernaba el señor Moreno. Estos son datos, ¿eh? Estos son datos tan sencillos como ir a los listados de la intervención, saber a qué empresa se paga y saber dónde está el domicilio fiscal, tan sencillo como eso, ¿no? Pero concluir de ahí que porque una empresa pierde un concurso ya hay cosas raras, cuidado, ¿eh? Entre otras razones porque no es fácil, después de tanto tiempo, intentar que no haya sombras de sospecha en los concursos públicos. En los concursos públicos están personas honestas y honradas, ningún político, funcionarios de alto nivel y de medio nivel, están los servicios jurídicos, están los interventores, que son finalmente los que puntúan y deciden. Ojo, no les traslademos a la opinión pública que en la política se puede hacer lo que a uno le dé la gana. Porque cuando uno traslada a la opinión pública que en política se puede hacer lo que a uno le da la gana, si algún día usted llega a una responsabilidad, la gente creerá que usted va a llegar a hacer lo que le dé la gana o piensa que usted es un ser especial.